Bienvenidos a Ferretería San Diego. Hoy os vamos a enseñar una máquina de la marca Makita, que es la DHR 202Z, que es un martillito ligero pero a batería. Entonces pues os vamos a hablar de él, lo vamos a abrir, vamos a ver qué es lo que trae con la máquina. Así que nada, vamos a verlo. Bueno, pues lo dicho, os vamos a enseñar esta máquina, la Makita DHR 202Z, que es un martillo ligero, un martillo portátil, que viene con el sistema de batería. Entonces, pues bueno, cualquier herramienta que nosotros tengamos, por ejemplo, de 18 voltios, con por lo menos entre 3 amperios en adelante, o sea, es decir, 3, 4, 5 amperios, por ejemplo, que es lo que hoy en día se comercializa, se podría usar con esta máquina, siempre y cuando, claro, las baterías no sean excesivamente antiguas, pero vamos a decir, se podría hacer, ya os digo, casi con toda seguridad. Entonces, pues bueno, os vamos a enseñar primero qué es lo que viene con la máquina, ¿vale? Y ahora os hablamos un poco de las características técnicas que tiene. Pues mirad, viene el mango, que es el mango de fijación a la máquina para tener los sujetos, digamos, por dos partes diferentes. Viene el tope de profundidad, metálico, por cierto, no de plástico como en muchas otras máquinas. Todos sus libros, es decir, toda la gama, por ejemplo, de herramientas a batería que ahora mismo pues tiene Makita, que es una auténtica barbaridad. O sea, es decir, tiene de todo tipo de máquinas en batería, sus manuales y garantías. Y luego, pues, lo más interesante, que es la maquinita que os queremos enseñar, que es esta. Es un martillo que tiene las 3 posiciones, o sea, que lleva la posición de solo taladro, la posición de taladro rotativo y la posición de solo martillo. Simplemente con pulsar el botón de seguridad, pues está hecho. Puede pasar en alguna ocasión en el que para cambiar de martillo rotativo, perdón, de pasar a martillo solo picador, que a lo mejor cueste encajar, y es simplemente cuestión de girar un poco el útil que vamos a usar, porque al final todo va engranado, es decir, lleva sus engranajes y tal, y si no entra, digamos, a la primera, haciendo este clic, puede ser que no estén lo suficientemente, o sea, no estén debidamente relacionados los engranajes que lleva por dentro, y por eso cuesta que entre. Os lo digo porque simplemente haciendo un pequeño giro, así no tienes que forzar el interruptor, que al final pues no es positivo para la máquina. Y luego comentaros, pues nada, cosa súper interesante de esta máquina, lleva limitador de par. ¿Qué significa eso? Que si nosotros, por ejemplo, estamos perforando, estamos trabajando con la máquina, si por ejemplo la broca se bloquea porque, por ejemplo, pues imaginaros, cojo una varilla de metal o alguna cosa, por ejemplo, por el estilo, la máquina lo que hace es pararse automáticamente. ¿Para qué? Para evitar, lógicamente, daños al usuario. Entonces, pues bueno, es un tema muy interesante. La máquina pesa 4 kilos, que oye, pues está bien, dentro de que tenemos una máquina, pues, bastante potente, que aunque sea en batería, os digo que esta máquina tiene fuerza. Os digo que tiene fuerza, lógicamente, porque, bueno, también hablamos que lo normal es que estas máquinas, por ejemplo, se vendan con baterías de 4 amperios, 5 amperios o una cosa similar. Entonces, esas baterías ya tienen la fuerza suficiente como para que puedan funcionar sin ningún tipo de problema. Luego tiene, es decir, es regulable en gatillo. Para el gatillo, para que se accione, digamos, hay que accionar este botoncito que lleva aquí, ¿vale? Porque si se queda en el centro, la máquina no funciona. Entonces, pulsamos a un lado para giro a derechas, y si pulsamos en el otro, sería giro a izquierdas. Entonces, pues bueno, es decir, también será reversible a la hora de su uso. ¿Qué más? Esta máquina tiene 2 julios de pegada, de intensidad de percusión, que eso se mide, o sea, en julio se mide la presión que hace la máquina o que ejerce la máquina a la hora de perforar. Esa potencia en el golpeo se denomina julio, y está en 2 julios de potencia, que también es algo muy interesante, porque ya hablamos de fuerzas bastante buenas. Hace 4000 golpes al minuto, o sea, es decir, que tiene una percusión prácticamente como una máquina eléctrica. Luego lleva su embrague y freno de seguridad, que es lo que os he comentado de las brocas. Es decir, cuando la máquina se bloquea es porque se acciona el sistema de seguridad del embrague y del freno eléctrico. De esa manera evitamos que la máquina nos gire el brazo de manera, vamos a decir, perjudicial, porque vamos, con la fuerza que estamos hablando, no te va a partir un brazo, pero sí te puede hacer una lesión, en fin, si no tuviera todos estos sistemas. ¿Qué más? O sea, decir, luego el cincelado. Cuando nosotros estamos trabajando en la posición de solo martillo, nosotros podemos girar el cincel
en varias posiciones. ¿A qué me refiero con esto? O sea, es decir, nosotros metemos, por ejemplo, el cincel, el puntero o lo que tengamos, el cortafríos, lo que hacemos es ponerlo y según lo giramos, encaja. Volvemos a hacer otro giro y vuelve a encajar. Y esas son todas las diferentes posiciones que tiene la máquina para poder trabajar. Al final, ¿para qué vale eso? Simplemente para que cuando estemos usando la máquina, digamos, la forma en la que entra en el material sea la que a nosotros nos interesa o la que a nosotros nos conviene. Al final son detalles que vienen muy bien. Y luego las prestaciones reales, como se suele decir, las prestaciones para los usuarios, o sea, decir que para decirlo un poco más de manera más cercana, hablamos que esta máquina, el diámetro máximo que permite de trabajo en hormigón son 20 milímetros. En metal serían 13 milímetros, el diámetro máximo que permitiría para su uso, y 26 milímetros en madera. Con eso nos podemos hacer un poco más de composición del lugar para, digamos, hacernos un poco a la idea de la máquina con la que nos estamos relacionando, estamos tocando o estamos viendo, para ver si es una máquina interesante para nosotros o no. El tema de 13 milímetros con el metal, a ver, lo normal es que, como ya sabéis todos, es decir, lo que se hace es poner el adaptador y el portabrocas cilíndrico estándar, porque esta máquina, ser un martillo ligero, como os he comentado al principio, lleva la inserción SDS Plus. Entonces, brocas de metal SDS Plus no se encuentran, por lo tanto lo que se hace es que se pone el portabrocas y el adaptador, y de esa manera pues podemos meter las brocas bueno, la que queramos, es decir, cualquier tipo de broca, ya sea para madera, brocas específicas para cristal, porcelánicos, en fin, lo que nos dé la gana. Aquí tenéis una máquina, desde luego, que merece la pena bastante. Tenemos la suerte de verdad de probar siempre y de enseñaros máquinas buenas, y este es otro caso. Así que otro caso de máquina buena, de máquina de confianza. Así que pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Seguimos enseñando máquinas y nada, continuamos. Muchísimas gracias.